Buenas, soy Cristina, psicóloga, y hoy tenemos una charla en donde hablaremos acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, una realidad que cada vez es más frecuente que nos encontremos en la práctica clínica. Para ello vamos a intentar seguir este índice en donde vamos a hablar de por qué es importante darle visibilidad a este tema, vamos a ver qué es lo que hay detrás de los TCA, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la parte del síntoma, pero luego esto es como un iceberg, que luego realmente debajo hay muchas cosas que tenemos que ir viendo, explorando y trabajando con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de esas pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Vamos a hablar acerca de qué es lo que nos dicen los manuales que utilizamos en la práctica clínica, cuáles son las características transdiagnósticas, es decir, cuáles son las características que hay en común en los diferentes trastornos de la conducta alimentaria, porque hay algunas que tenemos que ir conociendo. Vamos a ver la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno de atracón, sobre todo. Vamos a ver algún modelo explicativo a nivel muy general, ¿vale? Y vamos a ver qué otros diagnósticos se incluyen en este capítulo, aunque no vamos a profundizar en este aspecto. Cómo evaluar los TCAs, así como cuáles son los tratamientos que nos recomiendan las guías clínicas y bueno, en qué está basado todo esto que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bueno, cada vez es más frecuente que nos encontremos titulares como los que encontráis en la diapositiva, ¿no? Incremento alarmante de los trastornos de la conducta alimentaria, TCA hace referencia a esto que acabo de decir, en adolescentes, un desafío urgente para el Sistema Nacional de Salud. Y esto es una noticia de este año, de mayo de 2024. Otra noticia, más allá de la anorexia y la bulimia, los trastornos alimentarios han repuntado tras la pandemia. Noticia también muy reciente. Los trastornos alimentarios más que una preocupante realidad, hace unos días. Y en la clínica donde ingresan los trastornos alimentarios más graves. Algunas chicas llegan bordeando la muerte. O sea, si os dais cuenta, son titulares y no es que sean solamente titulares, sino que es la realidad. Lo que podemos ver día a día en un hospital o en un centro de salud mental o en alguna clínica. Los trastornos alimentarios, ¿qué son? Bueno, pues se trata de un conjunto de trastornos que se caracterizan por tener un patrón gravemente alterado en la alimentación. ¿Fruto de qué? Pues de una preocupación excesiva por el peso y la forma corporal y un miedo intenso a engordar. La obesidad no está incluido en los manuales diagnósticos que vamos a ver, ¿vale? No está incluido en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero la CIE 10 sí que lo considera una condición médica. Y de por sí, en los últimos años se está hablando de que es una epidemia, la epidemia del siglo XXI, y supone uno de los 10 problemas de salud globales por sus altos índices de prevalencia y las graves consecuencias que tiene para la salud. Mucha comorbilidad con otras enfermedades como puede ser la diabetes o el colesterol, y eso conduce a una mayor probabilidad también de mortalidad. Como antes os comentaba, cuando nosotros tenemos delante un paciente con trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser una anorexia nerviosa, nosotros vemos pues a lo mejor esos vómitos, esa restricción de la ingestión de alimentos, pero no nos estamos dando cuenta que debajo de eso nos podemos encontrar a una chica con una baja autoestima, con mucha impulsividad, con un grado de exigencia muy alto, muy elevado, con un imperfeccionismo, con una dificultad en cuanto a las emociones. Es decir, que son cosas que no podemos ver a simple vista, pero que es importante que las podamos identificar para poder trabajarla a posteriori. Porque para que mejoren esos síntomas que nosotros vemos, vamos a tener que ir al fondo del iceberg para intentar mejorar lo que nosotros podemos ver. ¿Qué nos dicen los manuales que utilizamos en la práctica clínica? El DSM-4, DSM-5 por un lado y la CIE 10 y la CIE 11 por otro. Los más recientes que tenemos actualmente son el DSM-5 y la CIE 11. Principales cambios en el DSM-5 con respecto al manual previo. Bueno, se incluyen trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez, que son la pica y la rumiación. Pica, ¿qué es esto? Es la ingestión de sustancias no nutritivas, como puede ser, por ejemplo, la tiza. Trastorno de rumiación, básicamente es comer un alimento, regurgitarlo y volvérselo a comer, sin que haya una alteración esofágica. No hay nada orgánico que explique esa conducta. Se incorporan el trastorno por atracón, que antes era un TCA no especificado, es decir, que empieza a tener una entidad en sí misma, así como el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de comida, que como su propio nombre indica, da lugar a una evitación y una restricción de la alimentación, lo que da lugar a que, por ejemplo, esos niños necesiten de complementos externos
para alcanzar las necesidades nutricionales que puedan tener. En cuanto a especificadores de gravedad, por un lado, la anorexia nerviosa nos hace referencia al índice de masa corporal, que ya sabéis que el índice de masa corporal es lo que una persona pesa partido de lo que mide al cuadrado. Y en función de lo que nos dé, podríamos hablar de un normopeso, más o menos entre 20 y 25. Si, por ejemplo, estamos en 17, un índice de masa corporal de hasta 17, sería una anorexia leve, de 16 a 17 moderada, de 16 a 15 grave y de 15 o menos estaríamos ante un nivel de gravedad extremo. La bulimia nerviosa va a depender la gravedad en función del número de conductas compensatorias inadecuadas, es decir, cuántas veces, por ejemplo, recurre al vómito, que pueden ser de 1 a 3 estaríamos ante casos leves, de 4 a 7 casos moderados, de 8 a 13 estaríamos ante casos graves y si hay 14 conductas compensatorias inadecuadas, hablaríamos de algo extremo, ¿vale? Una bulimia nerviosa extrema. Y el trastorno de atracón, que es en función del número de atracones, leve, moderado, grave y extremo, ¿vale? Al igual que la bulimia nerviosa, con la diferencia de que aquí no llevaríamos a cabo ese comportamiento compensatorio inadecuado. ¿Qué es lo que nos dice la CIE-11? La CIE-11 en este capítulo se denomina trastorno del comportamiento alimentario. Por un lado, cambia el índice de masa corporal, antes era 17,5, a día de hoy es 18,5, es decir, que hay más gente que entra en esta categoría. Dentro de anorexia nerviosa nos encontramos dos niveles, por así decirlo. Por un lado, anorexia nerviosa con un peso significativamente bajo, cuando el índice de masa corporal oscila entre 18,5 y 14, y peligrosamente bajo cuando el índice de masa corporal está por debajo de 14. También nos encontramos la anorexia nerviosa en recuperación con peso corporal normal, cuando está por encima de ese 18,5. En cuanto al criterio temporal de la bulimia nerviosa, nos hablan de 1 a la semana durante un mes. Recordar que antes hemos visto, bueno, no lo hemos llegado a ver todavía, ya me estoy adelantando yo. Bulimia nerviosa para el DSM-5 es un episodio a la semana durante 3 meses. Aquí reubica la pica, al igual que el DSM-5, y aparecen nuevos diagnósticos, como es el trastorno de atracón, el trastorno de rumiación o el trastorno de evitación o restricción de la ingesta alimentaria, ¿vale? Aquí tenemos en esta diapositiva una clasificación de los distintos manuales en relación con el trastorno de la conducta alimentaria. Como os veis, en el DSM-4-TR simplemente estaba la anorexia y la bulimia nerviosa y un TCA no especificado, y en el DSM-5 nos encontramos estos cuadros infantiles que ya hemos descrito un poco de manera superficial y el trastorno por atracón, que cobra una entidad en sí misma. CIE-10 y CIE-11, un poquito también lo que ya hemos venido hablando, ¿no? La CIE-10 sí que hablaba de una anorexia nerviosa típica, así como de una bulimia nerviosa típica, ¿vale? Cuando no cumplía con todos los criterios para ser diagnosticado de esa anorexia nerviosa o esa bulimia nerviosa, y poquito más que añadir. Simplemente comentaros que la primera vez que se describió la anorexia nerviosa fue por parte de Morton, y Russell descubrió por primera vez, descubrió y describió la bulimia nerviosa. Russell también es importante que lo conozcáis porque las pacientes con trastorno de la alimentación muchas veces tienen callosidades, fruto del vómito, y eso a veces se ha denominado signo de Russell, ¿vale? En cuanto a características transdiagnósticas, es muy frecuente que en la práctica clínica encontremos a pacientes que van evolucionando. O a lo mejor empiezan primero con una anorexia nerviosa, luego dan el paso a la bulimia nerviosa y posteriormente al trastorno de atracón. Más o menos la mitad de personas con anorexia nerviosa van a pasar a la bulimia nerviosa. No obstante, la dirección de bulimia nerviosa a anorexia nerviosa es mucho más baja, es algo bastante más infrecuente, ¿vale? Y luego de la bulimia nerviosa al trastorno de atracón. Es como que a medida que pasa el tiempo vamos teniendo menor control de las cosas, por decirlo de alguna manera. Y parece que es la misma psicopatología nuclear entre los diferentes trastornos de la alimentación. ¿En qué se diferencia? Sobre todo en el balance entre la cantidad de comida ingerida y las conductas compensatorias realizadas. Y esto de que pasen a lo largo del tiempo por los diferentes trastornos es lo que se ha venido denominando migración entre diagnósticos, transición diagnóstica o entrecruzamiento diagnóstico. Además, tenemos que tener en mente que hay ciertas características en común con los TCA, que por un lado son baja autoestima, dificultades a nivel interpersonal,
problemas de regulación emocional y perfeccionismo rígido. Pero aparte de esto, son pacientes que tienen muchas dificultades a la hora de flexibilizar y, por ejemplo, también de tomar decisiones. Esto es bastante común a todos los TCAs. Vamos a ir adentrándonos un poquito en cada uno de ellos porque es importante que sepamos cuáles son sus criterios diagnósticos y sobre todo que sepamos diferenciar uno de otro. Anorexia nerviosa, manual DSM-4 y DSM-5. Principal diferencia que en el DSM-5 no se hace mención a la menorrea es la menstruación, ¿vale? Que antes nos decían que la persona tenía que estar durante 3 meses consecutivos sin menstruación. A día de hoy eso no es así. A día de hoy hay pacientes con anorexia nerviosa que se les retira la menstruación, pero hay pacientes con anorexia nerviosa que son capaces de ser madres, es decir, que varía mucho de una persona a otra. En cuanto a la anorexia nerviosa, supone una restricción de la ingesta energética en relación a las necesidades de la persona y eso da lugar a un peso significativamente bajo para la edad de esa persona, para el sexo, para su salud física en general, para su nivel de desarrollo. ¿Y por qué llevan a cabo esa restricción de la ingestión de alimentos? Porque hay muchísimo miedo a ganar de peso o engordar. Y además hay una alteración en cómo se perciben a sí mismas. Hay muchísima influencia del peso, así como de la autoevaluación. Es importante que cuando tengamos a pacientes con trastorno de la alimentación, en este caso anorexia nerviosa, especifiquemos si es de tipo restrictivo o tipo atracones-purgas. ¿Qué quiere decir esto? Restrictivo, que realiza esa restricción de la ingesta energética y pierde peso porque realiza comportamientos como el ayuno o el ejercicio físico extenuante. Mientras que atracones-purga es porque recurre a los atracones y luego se purga. Se purga, que puede ser o bien a través del vómito, que es una conducta muy frecuente, o a través de laxantes, diuréticos o enemas. También tenemos que especificar si la persona está en remisión parcial o total. Remisión parcial cuando todavía persisten ciertos síntomas, como son el criterio B y el criterio C, es decir, mucho miedo a ganar de peso y esa alteración en su propia imagen. Y remisión total, pues cuando ya no se cumplen los criterios diagnósticos. Y como antes os decía, el nivel de gravedad en función del índice de masa corporal. Hay ciertas características en estas pacientes que tenemos que conocer. Hablo más bien del género femenino que masculino porque por lo general son más chicas que chicos, ¿vale? Aunque también hay casos de anorexia nerviosa en chicos, pero es mucho menos frecuente. Es muy frecuente en estas pacientes que no tengan un claro concepto del problema o directamente lo niegan, o sea, ellas no reconocen que tienen un problema relacionado con la alimentación. La menorrea, que es la ausencia de menstruación, como ya he dicho, es muy frecuente y puede haber alteraciones de las constantes vitales. Y puede haber incluso hasta una densidad ósea, una pérdida de densidad ósea, que además es algo irreversible. También puede haber síntomas depresivos y síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo y también puede haber muchos sentimientos de ineficacia a nivel personal y mucho deseo de intentar controlar muchas cosas. Como os decía, es un cuadro más frecuente en mujeres que en hombres, 10 mujeres por cada hombre, y afecta más o menos a un 0,4% de la población. Puede haber variaciones interculturales y parece que es mucho más frecuente en aquellos países con rentas altas. En aquellos países con unas rentas medias bajas se desconoce cuál es la prevalencia de este cuadro. Y esto suele tener un inicio muy temprano, la adolescencia o la edad adulta temprana, y bueno, el pronóstico es muy variable. Hay muchas personas, bueno, la mayoría que remiten a los 5 años tras el inicio y otros que persiste la sintomatología durante mucho tiempo. Es importante que tengamos en mente que este cuadro afecta a un 0,4%, que puede parecer que no es mucho, pero puede haber mucha probabilidad de que haya un suicidio, que de por sí es la segunda causa de muerte en estas pacientes, y la primera es la desnutrición. En cuanto a factores de riesgo y pronóstico, bueno, parece que tener trastorno de ansiedad o rasgos obsesivos en la infancia puede contribuir al desarrollo de una anorexia nerviosa. A nivel ambiental, claro, vivir en aquellos contextos en donde se fomenta mucho este tema de la imagen corporal, pues también puede contribuir al desarrollo de este cuadro, ¿no? Pues por ejemplo, ser modelo o ser una deportista de élite. Y a nivel genético-fisiológico parece, ¿no?, que también hay mayor probabilidad, si hay antecedentes en la familia, de trastornos de la alimentación. Se ha visto que hay alteraciones a nivel cerebral, pero no sabemos si son causa o efecto. No se conoce muy bien la dirección. Y en estas pacientes es muy frecuente que nos encontremos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, a veces también nos podemos encontrar rasgos autistas, trastornos bipolares
y bueno, una personalidad muy dominada por esos rasgos obsesivo-compulsismo, ese perfeccionismo rígido, esa necesidad al controlar, muy alto neuroticismo y esa necesidad de aprobación y alabanzas. Se ha hecho una distinción entre el subtipo restrictivo y el atracones-purgas. Parece que el restrictivo está más asociado con el TOC y el atracones-purgas con ese abuso de sustancias o otro tipo o alcohol. Bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa también tenemos que conocer que hay otros términos que hacen referencia a lo mismo, como es el síndrome de delgado gordo, bulimeresia o síndrome de caos dietético. Y hay una serie de modificaciones con respecto al DSM-4. ¿Cuáles son estas? El criterio temporal. Antes nos pedía que la persona llevara a cabo conductas compensatorias inadecuadas 2 veces a la semana durante 3 meses. A día de hoy nos pide que haya una conducta compensatoria inadecuada durante 3 meses. A día de hoy no tenemos subtipos y la gravedad en función de las conductas compensatorias inadecuadas. La bulimia nerviosa, ¿cómo se define? Bueno, pues hay episodios recurrentes de atracones. ¿Y cómo se define un atracón? Pues es la ingestión de sustancias de alimentos en un periodo muy corto de tiempo, inferior a 2 horas, superior al que otra persona podría comer en las mismas circunstancias. Pero además de comer muchísima cantidad, suele ser con un sentimiento de pérdida de control sobre lo que se está comiendo. ¿Qué pasa? Que luego la persona lleva a cabo comportamientos compensatorios inapropiados con el objetivo de no aumentar de peso, como pueden ser recurrir al vómito o al ayuno o a diuréticos o al ejercicio físico. Criterio temporal de 1 vez a la semana durante 3 meses y al igual que en anorexia nerviosa, aquí la autoevaluación está influenciada por la constitución y el peso corporal. Importante que tengamos en mente, porque esto nos lo dicen en el manual de Bellot, que en la anorexia nerviosa hay un deseo de tener éxito en sí mismo, mientras que la persona con bulimia nerviosa hay un deseo de ser querida y valorada por los otros, ¿vale? Que esto no lo había comentado y creo que es importante. Y obviamente no se puede explicar por una anorexia nerviosa. Hay que especificar si es remisión parcial o total y hay que especificar también cómo de grave es, ¿no? No es lo mismo que una persona lleva a cabo 10 vómitos al día que una persona que lleva un vómito, ¿no? Pues hay mayor posibilidad de un desequilibrio electrolítico en aquella persona que vomita 10 veces al día que en aquella que vomita una única vez, ¿no? Entonces esto es importante que lo codifiquemos para, de cara también a la hora de intervenir, ¿no? Si hay vómitos muy frecuentes, ya lo adelanto, a veces se requiere de la hospitalización, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Cositas que tenemos que saber. Por lo general, las pacientes con bulimia nerviosa muchas veces tienden a hacer una dieta antes. ¿Qué pasa? Que en un momento rompen con esa dieta y ya de perdidos al río, ¿no? Que es lo que nos viene aquí en la diapositiva de restrinjo, llevo a cabo un atracón y luego llevo a cabo una purga, ¿vale? O sea que es un círculo vicioso el que se establece. Como os decía, atracones se define por una cantidad muy grande de comida, normalmente suele ser de alimentos evitados, no suele ser, por ejemplo, una zanahoria, suele ser algo, pues unas galletas o unos pasteles, algo así que se tiende a evitar. Suele realizarse a escondidas y puede haber una disociación durante o después y suele surgir ante emociones negativas. Normalmente luego se acompaña de una vergüenza posterior e incluso a veces esos atracones se pueden llegar a planificar. En algunos casos vomitar es una finalidad en sí misma y suele tener la persona un normopeso o estar en sobrepeso, ¿vale? La conducta más frecuentemente que nos encontramos es el vómito, pero a veces, por ejemplo, hay gente que recurre a jarabes para provocarse ese vómito, ¿vale? Para que lo tengamos también en cuenta. Es un cuadro que afecta mucho más a mujeres que a hombres, 10 mujeres por cada hombre, y aquí afecta a una población un poquito mayor. Antes era 0,4 anorexia nerviosa y esto afecta al 1,5% de la población. Esto parece que se da en todos los países y además este trastorno de la alimentación es el más dependiente de factores socioculturales, incluso por encima de la anorexia nerviosa, ¿vale? Porque a veces podemos pensar que la anorexia nerviosa es el trastorno de la alimentación más dependiente de la cultura y justamente es al revés, es la bulimia la que tiene mayor dependencia. En cuanto al curso y desarrollo, también comienzo muy tempranito, suele ser un poquito más posterior a la anorexia nerviosa. El inicio de los atracones puede ser durante o después de una dieta y el curso puede ser o bien crónico o intermitente. Parece que tiene un curso más favorable que la anorexia nerviosa. ¿Qué pasa? Bueno, pues que a veces puede haber complicaciones por el hecho de que haya muchos vómitos de grandes cantidades de alimentos, ¿no? O sea que es un cuadro también grave, ¿no? A lo mejor no tan grave, nos vienen a decir los manuales que la anorexia nerviosa, pero que
también tiene sus complicaciones. A nivel factores de riesgo y pronóstico, a nivel temperamental, suele haber preocupaciones por el peso, baja autoestima, síntomas depresivos, puede que haya incluso a veces un trastorno de ansiedad social o un trastorno de ansiedad generalizada en la infancia. A nivel ambiental, bueno, pues vivimos en un mundo, ¿no?, en donde se fomenta mucho ese ideal de belleza, y luego por otro lado el hecho de que a lo mejor en algún momento la persona haya vivido algún tipo de abuso o algún tipo de acoso puede contribuir al desarrollo de este cuadro. A nivel genético y fisiológico puede haber obesidad en la infancia y puede que haya cierta transmisión familiar. El riesgo de suicidio también es alto, al igual que en la anorexia nerviosa, y normalmente la bulimia nerviosa cursa con otro trastorno mental, frecuentemente trastorno del estado de ánimo o bien de ansiedad, y a veces también consumo con sustancias. En cuanto al trastorno de atracón, recordamos que antes era un TCA no especificado y a día de hoy ya tiene una entidad en sí misma, tiene un diagnóstico propio. Semejante la definición a lo que era la bulimia nerviosa, con la gran diferencia de que aquí no hay conductas compensatorias inadecuadas. Aquí hay un criterio B que no nos lo encontrábamos en la bulimia nerviosa, que hace referencia a que la persona tiene que vivir los atracones de determinada manera. ¿Qué es lo que nos viene a decir este criterio? Pues que la persona come mucho más rápido de lo habitual, come hasta sentirse desagradablemente lleno, come sin sentir ese hambre físico, come solo por la vergüenza que le ocasiona comer grandes cantidades con otras personas y luego se siente mal consigo mismo. Y esto, al igual que la bulimia, ocurre una vez a la semana durante 3 meses. Y aquí no hay, que es el criterio E, comportamiento compensatorio inapropiado, ¿vale?, como sí que ocurría en la bulimia o en la anorexia. Y luego podemos especificar si la persona está en remisión parcial o total, así como la gravedad que tiene en el momento actual. Antes hemos visto que la bulimia nerviosa, a veces la persona estaba haciendo dieta o antes hacía dieta, ¿no?, o estaba o antes hacía dieta. Aquí ocurre lo contrario, aquí la persona está haciendo dieta después, ¿vale? Las personas con trastorno de atracón suelen estar en normopeso o sobrepeso y a veces con obesidad, pero es importante que quede muy claro que la gran mayoría de personas con obesidad no tienen atracones recurrentes, y parece que en estas pacientes también hay una sobrevaloración de la imagen corporal. ¿Qué pasa? Que no tan presente como en los otros 2 cuadros que ya hemos visto. Es el trastorno de la alimentación más prevalente, que este afecta más o menos a 1,6 mujeres y 0,8% de hombres, es decir, aquí hay una diferenciación entre géneros muchísimo menos pronunciada. ¿Y qué más cositas es importante que tengamos en mente? Bueno, pues que puede haber una dieta después del inicio del atracón, ¿vale? Los atracones suelen ser previos a la primera dieta en un 50%. El curso tiende a la cronicidad en comparación con la bulimia nerviosa en cuanto a gravedad y duración, y también hay una mortalidad bastante señalable, ¿no?, del 0 al 3%, y normalmente suele ser por las complicaciones que se asocian a la obesidad. Y también lo más común es que haya obesidad, pero también se acompaña de otro cuadro mental, como puede ser ansiedad o depresión, ¿vale? Vamos a ir ahora con modelos explicativos de la anorexia y de la bulimia nerviosa. Aquí nos encontramos el modelo de Gardner y Garfinkel. Perdonad por la pronunciación, pero bueno, yo lo pronuncio de esta manera. Este modelo lo que nos viene a decir es que hay una serie de factores predisponentes, otros que son precipitantes y otros que perpetúan la sintomatología. ¿Qué tipo de factores predisponentes nos citan estos autores? Ser mujer, ser adolescente, que haya antecedentes familiares de trastornos relacionados con la alimentación, o bien antecedentes familiares del trastorno por consumo de sustancias, o bien que haya, por ejemplo, obesidad materna, o que haya obesidad a lo largo de la vida, una persona que sea muy introvertida o que haya cierta inestabilidad, que haya, por ejemplo, un trastorno afectivo. Todos estos son factores que predisponen. Pero, ¿qué factores pueden precipitar una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa? Pues, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica muchas veces lleva a una pérdida de peso y luego a nivel social como que se recompensa, por así decirlo, vamos a decirlo así, ¿no? Se halaga que la persona, por ejemplo, haya perdido unos kilos, ¿no? Pues a lo mejor eso puede ser el factor precipitante. También puede ser una enfermedad adelgazante, puede haber separaciones y pérdidas, contactos sexuales, todo esto puede contribuir a que se empiece a desarrollar un trastorno de la alimentación. Y en cuanto a factores de mantenimiento o perpetuantes,
nos encontramos los que aparecen en el estado de abajo, es decir, consecuencias de la inanición, las dinámicas familiares imprescindibles, evaluarlas porque suelen contribuir de alguna manera, aislamiento social, cogniciones anoréxicas, actividad física excesiva y la iatrogenia, ¿vale? En bulimia nerviosa nos añaden dos cositas, esa predisposición a engordar y a hacer dietas y una historia de trastornos afectivos, ¿vale? Ese es un modelo que tenemos que conocer, luego hay otros modelos como en los que aparecen en la pantalla. Por un lado está la hipótesis de la externalidad, es decir, asociar la ingestión de alimentos a determinadas condiciones externas. Pues, por ejemplo, son las 2 de la tarde, es la hora de la comida. Y eso a veces se acompaña de un déficit en la percepción tanto de hambre y de saciedad, ¿vale? Luego la parte de activación emocional, básicamente es que factores emocionales me desencadenan la ingesta compulsiva. Y la teoría de la restricción, que es la teoría dominante en la actualidad, que lo que nos viene a decir es que yo intento restringir para alcanzar X peso, ¿qué pasa? Que en algún momento rompo con mi dieta, pues ya de perdidos al río, ya contrarregulo y como de manera desmesurada, ¿vale? Es el inicio del ciclo restricción-atracón, como aparece en la diapositiva. ¿Qué otros cuadros aparecían aquí que debemos recordar? La pica, el trastorno de rumiación y el trastorno de evitación-restricción de la ingesta alimentaria. Otros trastornos de la conducta alimentaria que nos aparecen en el DSM-5 nos encontramos la anorexia nerviosa atípica, es decir, cuando por ejemplo la persona está en normopeso, la bulimia nerviosa de frecuencia baja o de duración limitada, es decir, cuando en lugar de ocurrir una vez a la semana durante 3 meses, ocurre una vez cada 15 días en 3 meses, ¿vale? Ya es de una frecuencia inferior o distinta a lo que tendría que ser, ¿vale? Al igual que trastorno por atracón de frecuencia baja o duración limitada, trastornos por purgas, que básicamente es purgarse sin haber llevado a cabo una conducta de atracarse, y síndrome de digestión nocturna. Perdonad porque se ha descuadrado un poco los cuadradillos, pero bueno, más o menos yo creo que se medio entiende bien. Vamos a ir ahora con la parte de evaluación, espero que más o menos vaya quedando claro y vaya viéndose un poco la diferenciación entre unas cosas y otras, porque luego en la práctica clínica a veces cuesta un poco más diferenciarlo, pero bueno, yo creo que alguna que otra cosita os vais enterando y espero que sea así. Ahora vamos con la evaluación. La evaluación es muy compleja, muchas veces se requiere de múltiples profesionales porque interviene el endocrino, que si interviene el psicólogo, que si interviene el psiquiatra, que si interviene un montón de gente, ¿vale? Entonces, bueno, la enfermera, muchas personas tienen que estar involucradas en cuanto a la evaluación y en cuanto al tratamiento de los trastornos de la alimentación. No solamente vale con que haya una persona, sino que es algo multifactorial y por lo tanto también debe haber múltiples personas involucradas de cara al tratamiento. Así que bueno, que yo me enrollo a hablar y me disperso. En cuanto al peso, el índice de masa corporal, ¿vale? Ya lo he dicho antes que hay que valorarlo. El peso, lo que pese la persona, partida de la altura al cuadrado. Si está entre 20 y 25, estamos en normopeso. Que estamos por encima de 25, sobrepeso. Entre 18 y 20, ligero infrapeso. Y por debajo de 17, severo infrapeso. Esto se suele utilizar muchísimo. Cositas que, por ejemplo, tenemos que valorar que no sé si os habéis parado a pensar en ellas. Contenido y cantidad de lo que come la persona habitualmente. ¿Qué pauta de comer tiene? Si come sola, si no come sola. ¿Cuántas comidas realiza al día? ¿Por qué realiza una y no realiza otra? ¿Qué tipo de alimentos restringe, ¿no? Alimentos prohibidos o nivel de ansiedad que le provocan, qué cosas no pueden comer bajo ningún concepto y si por A por B sus familiares les pone esa comida, cómo reacciona a ella, cómo lo tolera, ¿vale? Porque hay gente que, por ejemplo, no puede tolerar el olor de ciertas comidas. Tenemos que ver si hay presencia de atracones o sentimientos de pérdida de control respecto a la comida y en el caso de que los haya, ¿qué situación lo provoca? Pues yo estaba enfadada porque había tenido una discusión y de repente yo me atraco y luego ya me purgo. ¿Qué ha podido pasar? ¿No? Es importante que sepamos qué situación propicia el llevar a cabo un atracón o una conducta purgativa. En este caso estamos en la parte todavía de atracones que me he adelantado yo. También tenemos que explorar qué tipo de conocimientos nutricionales y actitudes hacia la comida tiene la persona. Por lo general conocen muchísimo todo este tema. En cuanto a las conductas compensatorias, tenemos que explorar vómitos, si vomita o no vomita. Si toma laxantes, si toma diuréticos, si consume mucho agua. Hay veces que los pacientes con TCA pueden llegar a consumir 4 o 5 litros de agua.
¿Qué tipo de actividad física realizan? Pues 100 abdominales cada hora. Todo esto son cositas que tenemos que valorar. Si hace ayuno o no hace ayuno. Y tenemos que ver si aparecen asociadas o no a atracones y con qué frecuencia, con qué regularidad, con qué cosas, si hay algún tipo de ritual que acompaña todo esto, ¿vale? Tenemos que explorar y cómo se siente la persona después de realizar esto. Son factores son cositas que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la imagen corporal, importante que determinemos cómo de distorsión, qué grado de distorsión tiene la persona, ¿vale? Porque por lo general suelen pensar que ellas son más grandes de lo que realmente son, ¿vale? Hay una distorsión, es un criterio diagnóstico, como hemos visto. ¿Qué grado de satisfacción tiene con su propio cuerpo? ¿Qué tiende a evitar de su propio cuerpo? Muchas veces van con ropa ancha para que no se note la delgadez en la que están. Y conductas de reaseguración. Muchas veces pues tienden a pesarse mucho, a mirarse en el espejo, a mirarse el tamaño de las muñecas. Entonces, toda esta parte tenemos que valorarla y no la podemos pasar por alto. En cuanto a factores cognitivos, tenemos que ver qué es lo que se piensa en relación con los trastornos de la conducta alimentaria y ver qué tipo de distorsiones y creencias puede tener esa persona, ¿vale? O sea, aquí tenemos una diapositiva que si nos paramos a mirarla detenidamente, todos en algún momento nos hemos podido sentir identificados, ¿no? Pues por ejemplo, La Bella o la Bestia hace referencia a la ausencia de punto intermedio, se basa en polos opuestos, o estoy muy guapa o estoy muy fea, pero no hay un polo intermedio, o estoy muy gordo o estoy muy delgado, pero no puedo estar, por ejemplo, en normopeso. La ceguera mental, minimizar los aspectos físicos propios que están bien, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, tengo una sonrisa bonita, pues esa parte no me centro en ella y solamente me doy cuenta de lo grande que tengo en las orejas, por ejemplo. O la lupa, consiste en prestar atención de forma excesiva a los defectos que uno percibe de sí mismo, ¿no? Pues esto de las orejas que os estaba comentando, o por ejemplo darme cuenta de que tengo unas caderas mucho más anchas que otra persona. Leer mal la mente, creencia de que los demás están pensando lo mismo que la persona está pensando. Predecir la desdicha, consiste en creer que el propio aspecto llevará consecuencias negativas en el futuro. La atadura de la belleza, sentir que la propia apariencia prohíbe determinadas actividades, ¿vale? O sea, si os paráis a mirar cualquiera de estas 12 creencias, todos en algún momento habéis podido tenerlas en mente, ¿no? Pues esto tenemos que valorarlos en los pacientes con TCA. El clima familiar, importantísimo, porque al final la paciente puede estar ingresada un tiempo en una unidad de hospitalización breve, por ejemplo, o en un hospital de día, pero luego no va a estar eternamente ahí, va a estar mucho tiempo en su casa. Entonces tenemos que ver qué clima familiar hay y qué es lo que piensa la familia en relación con la comida, ¿vale? Qué actitudes hacia la enfermedad tiene, cómo gestionan los refuerzos y los castigos. ¿Por qué? Porque al final a veces también se generan muchos conflictos. Se generan muchos conflictos porque mi hija no quiere comer, yo quiero que coma y empezamos en una escalada de agresividad verbal que acaban los vecinos llamando a la policía, ¿no? Pues es importante que hagamos un abordaje también familiar para que esto no suceda e intentar ayudar para que no se cronifique la enfermedad. Aspectos a tener en cuenta. Aquí tenéis más aspectos que es importante que tengamos en mente, como por ejemplo a distintos niveles, ¿no? Una evaluación a distintos niveles, es decir, a nivel cognitivo, a nivel comportamental y a nivel físico. Por lo general son pacientes que no son conscientes de lo que les pasa, pensad que es algo egosintónico, algo que está en consonancia con lo que ellas quieren ser, entre comillas, ¿no? Entonces, por lo general van a negar que ellas tengan ningún tipo de problema. Importante, también hay un sesgo en el recuerdo por desnutrición o malestar. A veces hay muchas cosas que les olvidan, están tan bajitas de peso que hay cosas que no recuerdan o que no pueden concentrarse. Es importante obtener información de los miembros de la familia o de otras fuentes. Esto también pasa con trastorno por consumo de sustancias. Cuantas más fuentes tengamos, mucho mejor, ¿no? Porque bueno, pues es importante tenerlas en cuenta en un trastorno como este o si estuviéramos en adicciones a sustancias también. Ver qué nivel de autoexigencia tiene la persona y qué nivel de autoestima, si hay psicopatología asociada o no. Ya hemos visto los criterios diagnósticos en características asociadas que es muy frecuente que haya una ansiedad o que haya una depresión. Entonces es importante ver qué cosas están ocurriendo también para intentar abordarlas y adaptarnos al nivel de comprensión de la persona, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estamos en un muy bajo peso, la persona le puede costar un poquito más la parte cognitiva, pues ir adaptándonos un poco a su propio ritmo.
Instrumentos, ¿vale? Se recomienda sobre todo entrevistas, pero bueno, aquí en esta diapositiva os he puesto diferentes cuestionarios que se pueden utilizar. No obstante, en la práctica clínica nos valemos sobre todo de la entrevista. En cuanto a los tratamientos, es fundamental ese abordaje multidisciplinar y el entrenamiento de los profesionales, ¿vale? Porque a veces hay ciertos profesionales que les puede resultar un tanto frustrante porque muchas veces son trastornos tan sumamente complejos que a veces tienden a la cronicidad, ¿no? Entonces, bueno, es importante que los profesionales estén entrenados en la enfermedad que tienen delante, ¿no? En la paciente que tienen por delante, porque bueno, también es importante que tengamos en cuenta que normalmente no suele acudir por iniciativa propia, sino que viene porque los familiares les obligan o porque de repente hay a una revisión de ginecología y han visto que está muy bajo peso y empieza a tramitarse un ingreso involuntario. Entonces, todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta y los tratamientos tienden a prolongarse en el tiempo por tratarse de trastornos crónicos. Nos encontramos, lo que aparece en la pantalla, ¿vale? Son distintos tratamientos que hay para los distintos TCAs y el grado de recomendación. El máximo grado de recomendación que tenemos a día de hoy es el grado de recomendación A. Si os dais cuenta, no hay ningún tratamiento, por así decirlo, bien establecido con un grado de recomendación A para la anorexia nerviosa, sino que todo tiene un grado de recomendación B, ¿vale? Tenemos cuatro niveles de recomendación, que esto así para aquellos que no lo sepan, simplemente el A es el máximo y el D es que todavía se necesita mucha mayor investigación, ¿vale? En cuanto a la bulimia nerviosa, tenemos la terapia cognitivo-conductual y la terapia cognitivo-conductual de autoayuda, que tienen el máximo grado de recomendación. La terapia interpersonal tiene un grado de recomendación menor, un grado de recomendación C, y el trastorno de atracón, que tiene un grado de recomendación B, la TCC, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como muy amplio, ¿vale? Vamos a decir alguna que otra cosita para que nos quede un poquito alguna pincelada de cuáles son los objetivos que se persiguen con cada uno de los trastornos de alimentación y qué requisitos harían que una persona ingresase, ¿no? Pues en cuanto a la anorexia nerviosa, es importante trabajar para mantener una estabilidad biológica, intentar restaurar el peso, pero a través de una alimentación normalizada y abordar aquellas complicaciones físicas que puedan haberse desencadenado por esa desnutrición. Incrementar la motivación. Por lo general, las pacientes con anorexia nerviosa pueden estar muy poco motivadas para el tratamiento. Entonces, es importante que nosotros como profesionales intentemos trabajar esa parte. Abordar también la parte de cognitiva y afectiva, ¿vale? Hemos visto que puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber una dificultad para poder tomar una decisión porque están tan sumamente en bajo peso que no pueden pensar del todo bien, pues ayudarles en esta parte. Ayudarles con las relaciones familiares y con las relaciones sociales. Abordar los trastornos comórbidos y una prevención de recaídas, ¿vale? Estos son objetivos que se persiguen desde la anorexia nerviosa. Por otro lado, ¿qué criterios hacen que una persona se hospitalice o no se hospitalice? Bueno, pues un criterio para la hospitalización sería perder mucho peso en poquito tiempo, que haya un desequilibrio electrolítico, como puede ser una hipotermia o como puede ser una bradicardia o un síncope, eso llevaría a un ingreso. Un alto riesgo de suicidio, ya hemos visto que es la segunda causa de muerte en pacientes con anorexia nerviosa. Que haya una situación familiar muy conflictiva, criterio de hospitalización. Que haya un aislamiento bestial por parte de la paciente con anorexia nerviosa o que haya habido muchos fracasos en tratamientos previos, ¿vale? Estos son criterios de hospitalización. No me quiero meter mucho, simplemente que sepáis que existe la rehabilitación nutricional, que el objetivo es, por un lado, restablecer el peso, normalizar esos patrones alimentarios, intentar adquirir señales adecuadas en cuanto al hambre y a la saciedad, corregir posibles secuelas que se deriven de la malnutrición y aquí este tratamiento, la rehabilitación nutricional, me es llamativo y por eso creo que es importante que lo tengamos también en mente. Aquí ya se empiezan a abordar cosas relacionadas con la preocupación en cuanto a la imagen corporal, ¿vale? Un poquito más que comentar aquí. Otro tratamiento que a veces utilizamos con los pacientes con anorexia nerviosa, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Para intentar modificar ese sistema subyacente de creencias que puedan tener en relación con los hábitos alimentarios, ¿no? Entonces aquí es importante hacer una buena evaluación, una buena formulación del caso, que podamos establecer unos objetivos, que podamos transmitírselo a la persona, ¿no? O sea, todo tiene que requerir de un trabajo colaborativo de ambas partes, ¿no? Yo nada puedo imponer lo que ella tiene que hacer, sino que entre las dos intentemos negociar, claro está, en su propio beneficio.
En cuanto a la anorexia nerviosa, la terapia familiar a día de hoy está en fase experimental. El objetivo sería la restauración del peso y parece, ¿no?, que en aquellas pacientes que son muy jovencitas, que llevan muy poquito tiempo de enfermedad, podría ser un tratamiento ni tan mal, que podría ayudar bastante, ¿vale? O sea, que sobre todo se centran en esto, que esto se denomina lo que aparece ahí entre paréntesis como TSFC, ¿vale? Los padres toman el control de la renutrición de su hijo. En cuanto a la farmacoterapia, a día de hoy no hay nada que pueda contribuir a mejorar. Si acaso a veces se utiliza la farmacoterapia para los síntomas coadyuvantes, ¿no? Pues por ejemplo esa tristeza que pueda tener una paciente con anorexia nerviosa, ¿vale? Pero no se consideran eficaces para lograr el restablecimiento de peso. En cuanto a la bulimia nerviosa, ¿qué objetivos se persiguen? Bueno, se persiguen por un lado cambiar las actitudes en relación con la comida, el peso y la figura corporal, reducir las preocupaciones asociadas a la propia imagen, educar en una alimentación sana, lo que es adecuado, algo regular, evitar aquellos comportamientos inapropiados para perder el peso, tomar conciencia de cómo los estados emocionales, por ejemplo, la tristeza o el enfado, me puede desencadenar un atracón y luego la consiguiente purga, reconocer los precipitantes e incrementar la autoestima, ¿vale? A veces la autoestima está muy dañada en pacientes con trastorno de la alimentación. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Bueno, pues cuando hay atracones muy grandes y muy repetitivos, como ya os he dicho cuando lo hemos visto, no es lo mismo un atracón a la semana que 14 atracones en el mismo día, ¿no? En esta última situación habría un desequilibrio o habría una probabilidad muy alta de desequilibrio. Vómitos inmediatos y muy frecuentes, complicaciones médicas graves, un riesgo elevado de suicidio, descontrol de los impulsos, estar embarazada durante el primer trimestre y hábitos muy alterados y un fracaso a nivel ambulatorio, ¿vale? Siempre se promueve sobre todo la parte más ambulatoria y en el caso de que sea necesaria la parte de hospitalización, pero se intenta priorizar la parte más ambulatoria que otra cosa. Simplemente comentaros que la terapia cognitivo-conductual de Freiburg, Marcus y Wilson está enfocada en la bulimia nerviosa, que tiene diferentes fases. En una primera fase se persigue un cambio alimentario, en una segunda el objetivo es mantener la alimentación y poco a poco ir incluyendo más parte cognitiva y la última fase más un mantenimiento y una prevención de recaídas, ¿vale? Luego también nos encontramos la terapia interpersonal de Freiburg, Marcus y Wilson, que habla también de 3 fases. Una primera fase en donde vemos cuáles son los antecedentes a nivel interpersonal que me llevan a cabo, que hacen que yo lleve a cabo el atracón, para posteriormente pasar a ver cómo yo puedo hacer un afrontamiento de esas situaciones que me desencadenaban el atracón, y una última parte de seguimiento, dificultades, ver cuáles son las dificultades que puede haber en un futuro y prevención de recaídas, ¿vale? Parece que a corto plazo es menos eficaz que la terapia cognitivo-conductual, pero que a largo plazo los resultados se asemejan a la terapia cognitivo-conductual. En cuanto a la farmacoterapia, parece que tiene un mayor protagonismo que en la anorexia nerviosa. Lo que se suelen dar son antidepresivos, pero no en la misma dosis que se dan cuando hay un episodio depresivo, sino que aquí las dosis son un poquito más altas, ¿vale? Y parece que la terapia cognitivo-conductual sigue siendo más eficaz, aunque se puede ver potenciada por el tema de los antidepresivos, ¿vale? O sea que esto yo creo que también es importante que lo tengamos en la cabecita. Y en cuanto al trastorno de atracón, el tratamiento más eficaz es la terapia cognitivo-conductual, más estrategias conductuales para perder el peso, ¿vale? La segunda alternativa sería lo mismo, pero en formato autoayuda. ¿Qué pasa? Que hay una limitación a largo plazo, que es la reducción del peso, parece que no se mantiene, ¿vale? Y aquí los antidepresivos no son los fármacos ni el tratamiento de elección. Bueno, y para ir terminando, simplemente comentaros de que para elaborar esta presentación he utilizado los manuales que aparecen en la diapositiva, que espero que os haya sido de utilidad para aclarar alguna que otra idea y ver lo sumamente complejo que resultan los trastornos de la alimentación, y comentaros que ya podéis reservar vuestra plaza para empezar a prepararos en la oposición del psicólogo interno residente. A día de hoy sería una matrícula de 100 euros. Podéis apuntaros o bien a la modalidad presencial o bien a la modalidad online, y hay sedes en múltiples sitios: Sevilla, Valencia, Madrid, Córdoba, etcétera. Y si no, está la opción de la modalidad online. Si os queréis beneficiar de los descuentos que aparecen en la diapositiva, es necesario que introduzcáis el código de descuento adecuado, es decir,
que si vais a la modalidad presencial, el de presencial, y si vais por la modalidad online, la modalidad online. Si además os apuntáis y hacéis un pago único, tenéis un 10% de descuento adicional, que se os quedaría en 1.980 y 1.575 en la modalidad online. Por otro lado, tenemos el curso Universitas. En el curso Universitas, si os decidís apuntar y estáis en tercero o cuarto, a día de hoy tendríais acceso a lo que aparece en la diapositiva, es decir, al curso PIR Universitas completo, a los manuales, algún que otro simulacro. Tenéis la posibilidad de un experto en la CIE 11 y en el DSM5TR, y tenéis en todos los cursos la garantía de repetición. Es decir, que si yo me presento el primer año y no saco plaza, que sepáis que podéis presentaros un año más, ¿vale? Y tendríais acceso a las clases, a los manuales, a todos los recursos que habéis tenido durante el primer año. Esto es algo que se podéis beneficiar si estáis en tercero o cuarto de carrera. Y aquí tendríais que introducir el código de descuento de CharlaPIR Uni 3, ¿vale? No obstante, si surge alguna duda en relación con cómo matricularse, aquí tenéis el contacto de mi compañera, ¿vale? De la compañera Zuri, en donde os podrán responder todas aquellas dudas que podáis tener. Así que poquito más que añadir. Espero que os haya sido de gran utilidad todo esto y nada, que muchas gracias por estar este ratito juntos.